Personas despedidas saliendo de sus oficinas, edificios completos vacíos, caos en la ciudad y una crisis que se terminó expandiendo por todo el mundo. Algunos sacaron provecho de esto y terminaron volviéndose ricos, pero la gran mayoría de las personas perdió sus hogares, sus empleos y el desempleo en Estados Unidos se disparó a récords históricos. Todo esto por culpa de bancos y empresas que no supieron medir su avaricia e inflaron una burbuja inmobiliaria que terminó explotando con muchísima fuerza. Te estoy hablando de la crisis del 2008, causada en gran parte por el mercado inmobiliario. Sin embargo, hubo una persona que se dio cuenta de esto antes que todos y consiguió sacar provecho, aunque a un precio muy alto. El inversionista Michael Burry. Él es prácticamente un genio en el mundo de la bolsa. Estudió economía y medicina en la Universidad de Los Ángeles, pero con el tiempo descubrió que las finanzas le gustaban más y se le daban mejor. Por eso, alrededor del año 2000, fundó su propio fondo de inversiones privado, donde muchas personas con mucho dinero acudían para dejárselo a Michael, y él buscaba invertirlo para maximizar ganancias, aunque utilizando técnicas bastante agresivas y arriesgadas. Como podemos ver, a Michael no se le da muy bien socializar y tiene una mentalidad muy obsesiva, rasgos que usualmente presentan algunas personas dentro del espectro autista, y Michael no es la excepción. En la película también lo retratan como alguien que escucha heavy metal a todo volumen y toca la batería, lo cual es 100% verídico. Aquí hay una foto de él en su oficina, la cual es igual de caótica que en la película. Sin embargo, a mediados del 2003, Michael nota algo muy extraño. Observa que los bancos están entregando hipotecas con muchísima facilidad, incluso a personas sin ingresos estables. Muchas de esas hipotecas tienen condiciones peligrosas, como tasas de interés que podrían subir en cualquier momento y harían que las personas no pudieran seguir pagándolas. La subida de estas tasas no era una certeza, pero Michael Burry logró leer bien el mapa. Sabía que la economía venía saliendo del atentado del 11 de septiembre y de la crisis de la burbuja de los .com, por lo que las tasas de interés estaban artificialmente bajas para incentivar la economía. Pero eso era algo que cambiaría pronto. Por lo tanto, Michael se pone a investigar decenas de miles de hipotecas que están dentro de un instrumento de inversión llamado bono hipotecario, el cual contiene hipotecas de miles de personas, aunque eso te lo explicaré mejor en un momento. Y lo que encuentra, después de examinar estas avalanchas de números en pantalla, es alarmante. El Dr. Michael Burry concluye que el sistema y todo el mercado inmobiliario está al borde del colapso. Llega a la conclusión de que lo más sensato es apostar en contra del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Una decisión que muchos verán como tonta, pero que está por salvar a Michael de ser golpeado por una de las mayores crisis económicas que el mundo haya visto. Y te estarás preguntando, Farid, ¿por qué usas el cabello largo si eres hombre? Es broma. Te estarás preguntando, Farid, ¿cómo que apostar en contra? En una inversión normal en la bolsa, compras una acción esperando que su valor suba. La compras barata y luego la vendes cuando está más cara para ganar dinero. Por otro lado, apostar en contra o vender en corto es una estrategia que se usa cuando alguien cree que el precio de una acción va a bajar. Primero se pide prestada una acción que no es tuya, por ejemplo, de un fondo, y se vende de inmediato al precio actual, digamos 100 pesos. Luego esperas a que baje. Si el precio cae, por ejemplo a 60 pesos, la compras de nuevo por ese valor, la devuelves a quien te la prestó y te quedas con los 40 pesos de diferencia como ganancia. Pero ojo, si el precio sube en lugar de bajar, tú igual estás obligado a recomprarla para devolverla, pero ahora te cuesta más. Y como no hay límite en cuánto puede subir una acción, la pérdida también puede ser infinita. Ahora, Michael sabe perfectamente que no puedes apostar contra el mercado inmobiliario como lo harías contra una acción, porque nadie te va a prestar su casa para que la vendas. En su lugar, lo que hace es usar un instrumento financiero llamado swap de incumplimiento crediticio, o CDS. Básicamente es un seguro que te paga si muchas personas dentro del bono hipotecario dejan de pagar sus hipotecas. Pero si la suficiente cantidad de personas sí cumple con sus hipotecas, pierdes lo que pagaste por ese seguro. La idea de Burry es comprar un montón de estos swaps en contra de los bonos con las hipotecas más riesgosas o subprime, llamadas así porque son las que se les dan a personas con peores historiales crediticios. Pero, ¿por qué los bancos arriesgarían a prestar tanto dinero a personas inestables? Este es otro concepto importantísimo y la película lo sabe. Por eso emplea a Margot Robbie en la bañera para explicarlo detenidamente. Pero como yo no tengo bañera, ni el contacto de Margot Robbie, le pedí a mi hermano Maurice que lo explique. Gracias, Farid. Y yo soy Maurice, asesor financiero. A ver, entonces, ¿por qué los bancos prestaban dinero en forma de hipotecas a personas que no podían pagarlo? En ese momento, a los bancos les convenía prestar dinero para hipotecas y después venderles esa deuda en forma de hipotecas a alguien más lo antes posible. De esa forma, podían recuperar su dinero rápido para poder seguir prestando, sin necesidad de esperar 20 años a que las personas las terminaran de pagar. Pero ¿a quién le podían vender la deuda? A otras instituciones llamadas bancas de inversión. Imagínate que cada Skittle verde es una hipoteca. Lo que hacían estas bancas de inversión era comprarle muchas hipotecas a los bancos. Las agrupaban, empaquetaban y las llamaban bonos hipotecarios. O sea, un paquete lleno de hipotecas, o en este caso, una copa llena de Skittles. El objetivo de hacer estos bonos era venderlos a inversionistas, quienes ganaban dinero a través de los pagos mensuales de las hipotecas que estaban dentro de cada bono. Estos son Skittles verdes porque en un principio
hecho, la mayoría de las hipotecas se las daban a gente con buenas finanzas y a una tasa de interés fija, lo que hacía que las hipotecas se pagaran casi siempre, lo que las volvía una inversión casi igual de segura que la deuda gubernamental. Pero llegó un punto en el que los bancos ya no encontraban suficientes Skittles verdes, o sea, personas con buen historial crediticio a quien prestarle dinero para hipotecas. Y como las bancas de inversión necesitaban seguir armando bonos para mantener el negocio, los bancos empezaron a prestarle a personas con mal historial o sin ingresos comprobables, generando así algo llamado hipotecas subprime, o sea, con mayor riesgo de impago, las cuales representaremos con estos Skittles rojos. Entonces, las bancas de inversión comenzaron a comprar esas hipotecas subprime bajo la idea de que podían mezclarlas con las confiables al meter solo unas cuantas dentro de cada bono, sin que representara un gran riesgo, pues la mayoría seguían siendo Skittles verdes o deuda que tenía muy altas probabilidades de pagarse. Y sí, en un principio los bonos hipotecarios se veían de esta forma, una copa con muchos puntos verdes y de vez en cuando algunos rojos, pero eran relativamente pocos, así que el riesgo estaba diluido. El problema fue que las bancas de inversión cada vez comenzaron a meter a los bonos más y más Skittles rojos, hasta que la copa comenzó a verse más de esta forma. Y lo peor es que todos se habían quedado con la idea de que los bonos eran muy seguros, así que la gente seguía invirtiendo y comprándolos como si nada. Justamente esto fue lo que Michael Burry encontró, que la mayoría de los bonos estaban repletos de hipotecas subprime o con más riesgo de impago, lo que las volvía muchísimo más riesgosas de lo que el mercado creía. Además, hay un detalle importante. Muchas veces hablamos de bancos y bancas de inversión como si fueran cosas distintas, pero en muchos casos eran parte de la misma institución. Por ejemplo, Morgan Stanley y JP Morgan Chase nacieron de fusiones entre bancos comerciales, o sea, los que prestan dinero a personas, y bancas de inversión, las que manejan grandes capitales. Es decir, los mismos que aprobaban las hipotecas basura también eran los que armaban y vendían los bonos basura. Lo más grave es que estos bancos sabían perfectamente lo riesgoso que era todo esto, tanto así que muchos de ellos compraron sus propios seguros contra el fracaso con aseguradoras como AIG, que en ese momento era la más grande del mundo. AIG confiaba en que todo seguiría bien, vendiendo más seguros de los que podía pagar sin medir las consecuencias. Aquí es cuando la cosa se podía poner muy gruesa para la sociedad, pues AIG aseguraba prácticamente todo y en todas partes del mundo. Si una compañía como esta se va a la quiebra, los aviones no vuelan, los buques no zarpan, ni los trenes salen de su estación. Ni siquiera los doctores les permitían operar, pues sus hospitales probablemente estaban asegurados con AIG. Burry le comunica todo esto a su mentor Lawrence Fields, uno de sus socios más cercanos en Zion Capital, quien claramente está en desacuerdo con el plan. Históricamente, el mercado inmobiliario ha sido considerado como algo muy seguro, pues no ha colapsado desde la Gran Depresión. Y en este momento, la economía de Estados Unidos está por los cielos. Aún así, Burry está seguro de que los números no mienten y que una crisis terrible se aproxima, por lo que continúa con su plan. Empezando el 2005, Burry hace citas con todos los grandes bancos de Wall Street y comienza a comprar millones y millones de dólares en swaps o seguros contra el fracaso. Los bancos aceptan su inversión sin pensarlo dos veces porque, como mencionamos, todos creen que las hipotecas son sólidas y por lo tanto creen que este señor ha perdido la cabeza y simplemente está regalando el dinero. De hecho, podemos ver cómo entre ellos mismos se secretean y se hablan sin poder creer la tontería que están haciendo y hasta se burlan de él una vez que sale de las salas de juntas. Después de algunas semanas, Michael termina comprando 1.3 mil millones en swaps, pero no con su dinero, claramente, sino con el dinero de sus clientes, quienes le dejaron gran parte de su patrimonio para que Michael lo administre. Todo esto sin contarles nada. Además, algo importante a mencionar es que, al igual que en un seguro de auto, para mantener vigentes estos swaps, Burry va a tener que hacer pagos de hasta 90 millones a los bancos cada mes. Esto no le gusta nada a Lawrence ni a sus demás inversionistas en Zion Capital, que empiezan a inundar el correo y los teléfonos de Burry, confundidos, enojados y aterrados por lo que este hombre está haciendo con el dinero que le confiaron. Incluso los empleados de Burry empiezan a buscar otro trabajo, ya que piensan que su jefe se ha vuelto loco y está destruyendo el fondo. Piensan que es imposible que el mercado inmobiliario colapse. Al principio todo es a distancia, cosa que Michael puede ignorar, pero no pasa mucho tiempo antes de que Lawrence y otros socios se presenten ahí para exigir que les regrese su dinero. Lo bueno para Burry es que los contratos que firmaron sus inversionistas le dan la libertad de usar sus fondos como a él le parezca mejor y no pueden simplemente retirar todo su dinero. Lo malo es que sus inversionistas sí pueden retirar suficiente dinero para que el pago de las primas los deje en bancarrota antes de lo que Burry había calculado. Aún así, muchos como Lawrence no se van a conformar con eso, pues piensan demandar a Burry antes de que pierda todo lo que no es suyo, o al menos eso creen ellos. Burry es bastante diligente escribiendo y actualizando en el pizarrón de la oficina el porcentaje de ganancias del fondo. Por el momento, el valor del fondo de inversión está en números positivos, lo que significa que Burry aún le genera ganancias
gracias a los inversionistas, pero pronto esto va a cambiar. Por otro lado, los banqueros que le vendieron millones de dólares en swaps a Burry salen a celebrar. Y es en una de estas celebraciones donde conocemos a otra parte esencial de esta historia, Jared Bennett, un banquero de Deutsche Bank, uno de los 5 bancos más grandes de Wall Street. Jared es extraño para los estándares de Wall Street, pero por razones muy diferentes a Burry. Es sumamente interesado y no tiene lealtades hacia nada más que a sí mismo y su dinero. Pero a diferencia de todos los demás, a Jared no le importa admitirlo. Cuando Jared Bennett se entera de que Michael Burry está invirtiendo millones para apostar en contra del mercado hipotecario, no lo toma como una locura, como hicieron muchos otros. En lugar de eso, decide investigar por su cuenta. Revisa los bonos hipotecarios, analiza los datos y se da cuenta de que Burry tiene razón. El sistema está construido sobre hipotecas que probablemente van a fallar. Así que decide unirse a la jugada. Aunque trabaja dentro de Deutsche Bank, ofrece a otros inversionistas la posibilidad de apostar contra el mercado hipotecario vendiéndoles swaps. Mientras dentro del banco muchos todavía creen que esos bonos son seguros, Jared sabe que están llenos de hipotecas basura y por eso los está asegurando activamente, aprovechando que casi nadie se da cuenta del riesgo real. Jared sabe que cuando el sistema colapse, su banco podría estar en problemas, pero a él no le preocupa. Cada vez que alguien compra uno de esos seguros, él cobra una comisión. Y como él mismo está gestionando esas ventas, también se quedará con una parte de las ganancias cuando llegue el gran colapso. Jared Bennett está basado en Greg Lippmann, un operador real de Deutsche Bank y quien ahora sabe que está en una carrera contra el tiempo para advertirle a algunos del colapso, venderle swaps y volverse millonario. Para comenzar a vender estos swaps, Jared acude con un hombre llamado Mark Baum, quien será su primer cliente. Mark es el encargado de un fondo de inversión llamado Front Point Partners, operado bajo Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes de Wall Street. En Front Point tienen fama de estar siempre enojados, más que nada por culpa de Mark y su compañero Vinny Daniel. Lo que ambos tienen en común es que han sufrido grandes tragedias personales. En la película, Mark perdió a su hermano cuando se arrojó del techo de un rascacielos y Vinny a su padre a manos de un criminal violento. En la vida real, Mark está basado en Steve Eisman. En realidad, Eisman no perdió a un hermano por autoeliminación. La tragedia que enfrentó fue la muerte accidental de su hijo recién nacido, Max, quien falleció cuando la niñera se quedó dormida sobre él. Un evento que tuvo un impacto profundo en su vida. Son cínicos, desconfiados, chocantes y sí, también excelentes corredores de bolsa. Y es por eso que sus jefes en Morgan Stanley soportan sus actitudes. En la película, Jared marca por error a Front Point Partners para ofrecerles los swaps y así es como se enteran del plan. Pero en realidad, Jared estaba haciendo presentaciones para vender los swaps en todas partes, incluyendo Morgan Stanley. El equipo de Morgan Stanley cita a Jared en sus oficinas, quien se presenta como una torre de Jenga para ilustrar su punto. Esta parte es tan importante que necesitaba a alguien especial para explicarlo. Alguien igual de sexy que Ryan Gosling en traje. Alguien brillante, elocuente e irresistible. Pero me acordé de esto ya tarde. Así que solo pude conseguir a Maurice otra vez. Muchas gracias, Farid. La neta, mejor ni me hubieras invitado. Esta es una de las escenas más famosas de la película, pero aquí también las cosas se ponen complejas, así que atento. Jared explica lo que ya sabemos. El mercado inmobiliario de los Estados Unidos, representado por la torre de Jenga, está sostenido en una serie de préstamos sumamente riesgosos con más esquiros rojos que verdes. Y es solo cuestión de tiempo para que estos préstamos riesgosos o hipotecas subprime fallen y la torre se derrumbe. Aquí es donde Jared introduce algunos conceptos nuevos que pueden sonar complejos, pero son clave para entender cómo se sostuvo el engaño durante tanto tiempo. Y estos conceptos son los tramos, los CDOs y las agencias calificadoras. Primero, lo más fácil. Las agencias calificadoras existen para decir qué tan segura o riesgosa es una inversión. En la torre que Jared muestra, cada pieza tiene una letra. AAA significa que es muy segura. B significa que es mucho más riesgosa. Pero hay un problema grave. Las agencias reciben dinero de las mismas empresas a las que califican. Es decir, los bancos que arman los bonos les pagan para que los califiquen. Y claro, si una agencia no pone buenas calificaciones, el banco puede irse con otra que sí lo haga. Esto crea un conflicto de interés enorme. Las agencias tienen un incentivo para inflar las calificaciones, no para ser objetivas. Así, inversiones muy riesgosas terminan pareciendo seguras y todo el sistema se vuelve una bomba de tiempo. El segundo concepto que Jared introduce son los tramos. Imagina que un bono hipotecario es como un pastel hecho de muchas hipotecas. Algunas de esas hipotecas son de personas que probablemente sí van a pagar, o sea, menos riesgosas, y otras de personas que probablemente no. Si el pastel o el bono hipotecario se vendía entero, mucha gente no lo compraría porque no sabía qué tan riesgoso era. Entonces los bancos decidieron dividir ese pastel en varias partes.
Llamémoslas tramos. El tramo superior o AAA contiene las hipotecas que parecen más confiables. Los inversionistas que compran este tramo son los primeros en recibir pagos cuando las personas pagan sus hipotecas. Pero como el riesgo es bajo, la ganancia también es baja. Después tenemos los tramos medios, o sea, los A o los BBB. Y al final tenemos el pedazo más riesgoso del pastel. Los que compraron estos tramos son los últimos en cobrar y los primeros en perder si la gente deja de pagar. Pero si todo funciona, ganan mucho más porque el rendimiento es más alto. La idea de dividir el pastel en partes era hacer que este sistema atrajera inversionistas que buscaban seguridad, pero otros que querían más riesgo por más ganancia. El problema es que en algún momento los tramos B o BB pasaron de ser riesgosos a literalmente basura. Se daban las hipotecas sin verificación de ingresos a personas que directamente ni siquiera tenían trabajo o se prestaba dinero con tasas de interés variable, lo que hacía que fueran aún más difíciles de pagar si el interés subía. Y cuando muchas personas dejan de pagar sus hipotecas, el dinero ya no alcanza para cubrir todos los tramos. Primero fallan los tramos más bajos, pero si los impagos siguen subiendo, también los tramos más altos, como los AAA, se quedan sin cobrar. Eso es gravísimo, porque los AAA estaban en manos de fondos de pensiones, aseguradoras y gobiernos. Es decir, lo que parecía lo más seguro del sistema también se convierte en basura. Y cuando eso pasa, todo colapsa. Y por último están los CDOs. Sí, ya sé, suena complicado. Aquí es donde de verdad se enreda todo, pero también donde descubrimos que la avaricia no tiene límites. Un CDO es básicamente un nuevo bono hipotecario hecho de tramos de bonos que no se vendieron. Es decir, es un bono hecho de sobras de otros bonos, pero no de cualquier tipo de sobras. Estaban hechos de los tramos B o BB, o sea, basura. Pero lo que hacían las bancas de inversión era agrupar todas esas sobras, juntarlas en un nuevo bono y le pagaban a una calificadora para que las puntuara como súper seguras. La calificadora se agarraba del argumento de que estaban muy diversificadas y por eso eran seguras. Solo para después ponerle una calificación de doble o hasta AAA, cuando en realidad era basura muy bien reempacada. Y esto lo hacían con el fin de no perder dinero con los tramos basura que no se vendieron en primer lugar. Y si te preguntas por qué nadie se detenía a preguntarse si esto era un error, era porque todo el mundo ganaba dinero. Los bancos, las calificadoras, los vendedores, así que nadie hacía preguntas. Y esto es solo el principio. Las cosas están a punto de ponerse peor. Hasta aquí llego yo. Si quieres seguir aprendiendo sobre finanzas personales, economía y negocios, abajo de este video te dejo la liga para que me sigas en mi canal @morisdieck. Espero nos veamos pronto. El problema es que Jared no logra convencer del todo a Mark y a su equipo. La afirmación suena demasiado apocalíptica para ser real. Aún así, este es el tipo de inversiones que le encantan a Mark y a sus empleados. Siempre que tienen la oportunidad de hacer dinero con base en la estupidez de otros banqueros, Front Point la toma. Es como dice Jared, como comprar seguro contra incendios para una casa en llamas. Sin embargo, Mark Baum no se hizo jefe de un fondo de inversión confiando ciegamente en banqueros que se ponen demasiado gel en el pelo, por lo que primero le toca verificar. Para eso, él y sus empleados agendan un viaje a Miami, Florida, uno de los estados con más desarrollo inmobiliario en Estados Unidos. Primero, los empleados de Mark visitan un vecindario a las afueras de la ciudad con la idea de entrevistar a personas con hipotecas sin pagar por más de 3 meses. Pero cuando comienzan a tocar timbres, se dan cuenta de algo sumamente extraño. De 100 casas, solo 5 están habitadas, contando al cocodrilo que vive en una de las albercas abandonadas. En la única que les abre la puerta, vive una persona que solo renta su casa. Este hombre paga su renta mes tras mes, pero no tiene idea de que el dueño de esa casa, o sea, el rentero, tiene deuda en la hipoteca de la propiedad y además revela que el nombre bajo el que está la hipoteca ni siquiera es el de su rentero, es el del perro del rentero. Acto seguido, vemos cómo de la casa sale su pequeño hijo para ver que su padre esté bien. El hombre voltea a ver a los empleados de Mark y les pregunta si lo van a desalojar. Los empleados, claramente perturbados, simplemente le dicen que mejor hable con su rentero y después se marchan. Después, Mark y sus empleados consiguen una junta con unos vendedores de hipotecas para hacerles preguntas sobre cómo hacen su trabajo. Y para sacarles más información y para que estos accedan, les miente diciendo que están investigando el mercado para invertir cuando en realidad están investigando para apostar en su contra. Y lo que descubren es aún más preocupante. Vemos que los vendedores de hipotecas son bastante arrogantes y les cuentan que hace 4 años daban unos 10 préstamos hipotecarios al mes, pero ahora están dando más de 60, casi todas con una tasa variable. Presumen que gracias a eso ahora tienen un yate y logran colocar tantas hipotecas porque se las dan a quien sea. No comprueban ingresos, no comprueban historial crediticio, ni siquiera comprueban que a quienes les prestan tengan un empleo y prácticamente no rechazan a nadie. Mark les pregunta si los clientes a quienes les venden las hipotecas tienen idea de lo que están comprando, pero los vendedores, quienes se creen brillantes, cuentan que tratan de venderles a inmigrantes porque lo único que entienden es que tendrán una casa. No comprenden que en cualquier momento pueden quedar
quedarse sin ingresos o que de un día para otro las tasas de interés podrían subir por los cielos. También les cuentan que las mejores clientas son las bailarinas exóticas, por lo que Mark va a hablar con una de ellas. Mark va a hablar con una que sorprendentemente parece estar bien informada sobre sus finanzas. Sabe cuántas casas tiene, cuánto debe y cuántos préstamos ha usado para financiarlas. El problema no es que esté desinformada, sino que la información que le han dado está basada en una ilusión. Ella, al igual que muchas de sus compañeras, ha comprado más de 5 propiedades y para lograrlo ha recibido múltiples préstamos con condiciones muy riesgosas, pagos iniciales bajos, tasas variables y sin verificación real de ingresos o empleo. Es decir, préstamos subprime. No porque ella lo haya decidido así, sino porque los prestamistas sabían que no cumplía con los requisitos tradicionales y aún así le aprobaron todo. En ese momento, Mark se da cuenta de lo que realmente está pasando. Si a alguien con ingresos inestables y sin respaldo financiero le están dando préstamos para comprar varias casas, es porque el sistema entero está funcionando sin frenos ni sentido común. Pero como todos, los prestamistas, los bancos, los inversionistas están ganando dinero y quienes reciben los préstamos creen que podrán tener 5 casas, nadie hace preguntas. Prefieren seguir aprovechando el momento sin pensar en que todo eso podría terminar de la peor manera. Es una burbuja y cuando empieza a estallar, cientos de miles de hipotecas como esa van a fallar al mismo tiempo, llevándose de paso a todos los que creían que el mercado inmobiliario era indestructible. Y también muchas familias que sí habían estado pagando puntualmente sus hipotecas durante años, pero que van a ser arrastradas por el colapso general del sistema. En noviembre del 2005 y tras esta investigación de campo, FrontPoint comienza a tomar posiciones en contra de los bancos en los que trabajan vendedores de hipotecas como los que acaban de conocer y le compra 50 millones en swaps a Jared, lo que obviamente pone a Jared muy feliz. Sabe que se tiene que mover rápido porque según él cualquier idiota va a entrarle a esta apuesta tarde o temprano. Ahora conocemos a otros chicos que también se dan cuenta de esto. Charlie Geller y Jamie Shipley, fundadores de un fondo de inversión llamado Cornwall Capital, pero en la película es nombrado como Brownfield Fund. Ellos son los últimos participantes de la gran apuesta. Los conocemos esperando a un ejecutivo en el lobby de JP Morgan Chase. Quieren algo llamado un acuerdo ISDA, que les permite comerciar acciones con bancos sin intermediarios. Sin embargo, simplemente no están listos. Para obtener un ISDA con JP Morgan Chase, su fondo de inversión debería manejar al menos 2,000 millones y solo tienen 30 millones. Brownfield Fund son los novatos del grupo. Entre los dos tienen apenas 5 años de experiencia en la industria y se nota, aunque les ha ido bastante bien. Su estrategia es enfocarse en inversiones baratas, pero con enormes ganancias. Las inversiones que nadie en Wall Street piensa que pueden funcionar. Para este momento, los swaps de Burry se están haciendo famosos en el mercado y este plan les cae como anillo al dedo a Brownfield Fund. Se mueren de ganas por participar, así que ahora más que nunca necesitan un ISDA. Para poder conseguirlo, acuden a Ben Ricker. Él es el vecino de Jamie, un corredor de la bolsa para Deutsche Bank en Tokio y tiene toda la experiencia y contactos que a los chicos de Brownfield les hacen falta. El hecho de que la economía esté a punto de enfrentar un colapso no le sorprende, pues siente que es cuestión de tiempo para que la sociedad se desmorone por completo y aunque está retirado y salió de la industria asqueado de la ambición y corrupción, está dispuesto a ayudarle al fondo de los chicos a conseguir un ISDA con los grandes bancos. El retiro de Ben es una pequeña ficción de la película. En realidad, al convertirse en padre, convence a sus jefes en Deutsche de dejarle trabajar desde donde sea y así regresar a Estados Unidos. Eventualmente renuncia a este trabajo para unirse al fondo de los chicos ya que se siente más cómodo con ellos. Finalmente, con un ISDA en sus manos, Brownfield Fund puede comprar todos los swaps que quiera para apostar en contra del mercado inmobiliario y en mayo del 2006 compran 110,000 en seguros, la mayoría de Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street en ese momento. Ahora repasamos. Para este momento todos los jugadores han colocado sus apuestas. El mercado inmobiliario está estirado como una liga a punto de reventar y cada mes que pasa y que no revienta, todos deben pagar mensualidades enormes al banco para mantener activos sus swaps. El 11 de enero del 2007 los incumplimientos en pagos en las hipotecas llegan a un número récord, pero aún no hay crisis. Y esa basura a la que llaman CDOs siguen subiendo de precio incluso cuando la mayoría de las hipotecas que los conforman ya fallaron. Lo peor es que las agencias calificadoras no han hecho ningún cambio a sus calificaciones para reflejar esto. Las primas mensuales están hundiendo a nuestros protagonistas. Las oficinas de Burry están cada vez más vacías y el número en el pizarrón que anuncia el valor de su fondo ahora está cayendo cada vez más. Por su parte, Brownfield, el fondo de los chicos, está agonizando por las pérdidas a causa de pagar mes tras mes por los swap. Pero FrontPoint, el fondo de Mark, se involucra más. Mark y Vinny hacen una cita con Standard & Poor's, una de las agencias calificadoras, para preguntarles qué está pasando. La señora que los atiende tiene
tiene puestos lentes de sol médicos como los que se usan después de una cirugía para ver mejor. Y esto no es casualidad. Esta es una forma en la que el director Adam McKay representa a las agencias calificadoras, como si fueran como un montón de ciegos, pero no por algún accidente, sino ciegos porque no quieren ver. La señora confiesa que siempre les dan a las bancas de inversión las calificaciones que quieren para sus bonos hipotecarios porque de eso ganan dinero y pagan las cuentas. Y si no les ponen a las bancas la calificación que quieren, simplemente se van con la competencia a pedir lo mismo ofreciendo más dinero. De vuelta en la oficina, Jared visita al equipo de Mark para cobrarles el pago mensual de los swaps que compraron y que sigue desangrando a su fondo. Pero hay algo que molesta mucho al equipo. Los bonos hipotecarios están subiendo de precio, lo cual es absurdo porque ellos ya descubrieron que están llenos de hipotecas basura. A pesar de que el sistema está claramente quebrado, el mercado sigue comportándose como si nada. Y encima de todo, tienen que seguir pagando por una apuesta que aún no da frutos. Frustrados por la injusticia de todo eso, todo el equipo empieza a gritarle a Jared, enojados por cómo funciona el sistema y por la presión financiera que sienten. Cuando se cansan y a un empleado le da un calambre en la espalda de tanto gritar, escuchan a Jared. Su argumento es simple. Él les avisó que los bancos han perdido la noción del mercado, que en Wall Street la criminalidad y la estupidez son indistinguibles y que esto es solo parte del proceso. Jared los invita a Las Vegas, en donde sucederá el Foro Americano de Valores, una conferencia a la que atenderán todos los involucrados en este fiasco. Vendedores de hipotecas subprime, inversionistas en bonos y CDO y hasta reguladores. La idea es que ahí Mark y su equipo puedan conocer personalmente a las personas contra quienes están apostando. Coincidentemente, los chicos de Brownfield también reciben el mismo consejo de parte de Ben, así que todos, excepto el antipático Burry, compran vuelos a la ciudad del pecado. Primero cubriremos lo que hizo Brownfield Fund. Ben les consigue una junta con banqueros de Bear Stearns, quienes los llevan a un campo de tiro. Los chicos disparan un rato, pero cuando es hora de hablar de negocios, los banqueros no se ven interesados en lo absoluto y hasta le llaman a Charlie aguafiestas por querer discutir las hipotecas que están fallando cada vez más. De hecho, parece ser que solo lo citaron en el campo de tiro para poder justificar el gasto con la compañía, pues estaban con un cliente. Por su parte, Jamie habla con su excuñada que también vino al foro. Ella trabaja para la SEC, que es la organización gubernamental encargada de regular a Wall Street. Desafortunadamente, ella tampoco tiene ningún interés en hablar de su trabajo. De hecho, solo atiende al foro porque quiere cambiar de bando y ofrece su currículum con todos los bancos que pueda. Esto convence a Brownfield Fund de que están en lo correcto con su apuesta y deciden apostar más mientras pueden. Después de lo que escucharon, no les queda duda de que la mayoría de los bonos son basura, así que compran más. Los chicos comienzan a celebrar sabiendo que una vez que la burbuja explote, se volverán estúpidamente ricos. Pero Ben los detiene para recordarles algo importante. Están apostando en contra de la economía de su propio país y si tienen razón, millones y millones de vidas van a empeorar a causa de las pérdidas de empleo y los desalojos. No son números en una pantalla y dólares que aparecen del aire, son vidas, son patrimonios y son trabajos que se perderán. Y como siempre, los que más sufrirán serán las personas comunes y trabajadoras del país, así como en la última gran crisis financiera de los Estados Unidos, la Gran Depresión. Esto fue en 1929, pero a diferencia de esta crisis que se avecina, fue causada por el colapso bursátil en Wall Street y tuvo consecuencias devastadoras. Durante los años 20, Estados Unidos vivía una época de aparente prosperidad. A esta década se le llamó los años locos. La economía crecía, las industrias producían más que nunca y millones de personas empezaron a invertir en la bolsa de valores, muchos sin realmente entender en qué estaban invirtiendo. Los bancos, por su parte, otorgaban préstamos con mucha facilidad, incluso para comprar acciones. Esto generó una burbuja especulativa. Los precios de las acciones subían y subían sin que eso reflejara el valor real de las empresas. Pero toda burbuja, tarde o temprano, revienta. El jueves 24 de octubre del 1929, conocido como el Jueves Negro, miles de inversionistas comenzaron a vender sus acciones en pánico. Y para el martes 29 de octubre, conocido como el Martes Negro, la bolsa ya había colapsado definitivamente, dando inicio a lo que se conocería como la Gran Depresión. Tras la caída de la bolsa, cientos de bancos quebraron. Muchas personas perdieron todos sus ahorros porque en aquella época no existía un seguro de depósitos como ahora. Las empresas comenzaron a cerrar, el desempleo se disparó, la pobreza se extendió y millones de personas quedaron sin casa, sin empleo y sin esperanza. Para que te des una idea, en 1933 el desempleo en Estados Unidos llegó a más del 25% y las filas para conseguir comida gratis se volvieron algo perfectamente normal, pues la gente de a pie ni siquiera tenía dinero para un plato de comida caliente. Entonces, por estos registros anteriores, me parece que es evidente el por qué esto no es un motivo para celebrar. Y por eso mismo la figura de Ben y la escena que acabamos de ver se me hace muy importante. Hasta entonces, la historia había seguido personajes que, aunque veían venir la catástrofe, se enfocaban en las cifras, en la lógica y en ganar. Pero Ben es esa cachetada de realidad que les recuerda a los chicos y a nosotros, como espectadores, que detrás de los números hay personas y que una victoria financiera en este caso es también una tragedia humana. Mark asiste con su equipo a una conferencia en Las Vegas,
Un banquero en particular insiste en que no hay nada de qué preocuparse porque el mercado hipotecario está sólido. Pero Mark no se queda callado, lo confronta. Le pregunta por qué las tasas de impago están subiendo si todo está tan bien. Señala que muchos bonos están llenos de hipotecas fallidas y que el sistema va a colapsar. Después de esto ocurre algo aún más importante. Mark tiene una conversación con un administrador de bonos hipotecarios. Esta es la conversación que, además de reafirmarle que hay una burbuja a punto de explotar, le informa a Mark lo enorme que es la crisis que se avecina, al punto de que empieza a tener miedo. Wing Chao se encarga de armar nuevos bonos llamados CDO. Como ya vimos, para hacerlo toma partes de otros bonos hipotecarios, lo peor de lo peor, y los mete en un nuevo paquete que vende como si fuera una gran inversión. También debería revisar las hipotecas que están detrás de esos bonos, pero no lo hace. No le importa si son seguras o no, porque si algo sale mal, él no pierde. El que pierde es quien compra ese bono. Y aquí viene lo más grave. Wing Chao también participa en un tipo de bono aún más peligroso llamado CDO sintético. Esto no está formado por hipotecas reales, sino por apuestas sobre si otros bonos van a fallar o no. Es como si la economía se convirtiera en un casino. Unos apuestan a que todo irá bien, otros apuestan a que todo va a colapsar y detrás hay más personas apostando sobre el resultado de esas apuestas. Como lo explica la película con un ejemplo de Selena Gómez. Es como apostar si va a ganar su mano de blackjack y luego alguien más apuesta sobre esa apuesta y otro más apuesta sobre la segunda, así una y otra vez. El problema es que todo eso está basado en el mismo mercado de hipotecas subprime. Entonces, si ese mercado cae, no solo se pierde la inversión inicial, sino todo el dinero de todas esas apuestas que puede ser 20 veces mayor. Y la mayoría de los inversionistas estaban apostando a que los CDO sintéticos no iban a fallar por dos razones. Primero, las agencias calificadoras les daban la máxima calificación, AAA, haciéndolos parecer muy seguros. Pero ya vimos que estas agencias sirven para lo mismo que a mí me sirve un sostén. O sea, para nada. Y segundo, los inversionistas confiaban en la idea de que el mercado inmobiliario nunca cae, porque la gente siempre pagará su casa. Y ya vimos que por la forma en la que los bancos dan las hipotecas, esta regla está a punto de cambiar. Cuando Mark comprende la magnitud del colapso que se avecina, algo en él se quiebra. Es más que una crisis financiera. Se trata de un fraude masivo con consecuencias humanas. Se queda en silencio, como si la fe en el sistema y en la gente encargada de administrarlo se le hubiera escapado del cuerpo. Un mes después, el resultado de las apuestas es el siguiente. El mercado inmobiliario es el perdedor. Countrywide, uno de los bancos que creaba más hipotecas subprime, anuncia pérdidas masivas y sus acciones caen en picada. Poco después, declaran bancarrota. La crisis comienza. Sin embargo, las jugadas chuecas de los bancos no acaban aún. Resulta que cuando el mercado creado alrededor de los bonos hipotecarios está colapsando frente a sus ojos, los bancos deciden dejar de ofrecer swaps a sabiendas que van a perder mucho dinero con ellos y empiezan a vender todos sus bonos hipotecarios a quienes sean lo suficientemente ignorantes para comprarlos ahora. Como si quisiera pasarle una bomba a punto de explotar a alguien más para que no les estalle a ellos. Al igual que los protagonistas, lo que están haciendo es intentar asegurarse en el colapso. El que las compañías causantes de la crisis se estén indemnizando al mismo tiempo que vacían sus productos basura, prohíben la compra de más swaps y no pagan sus apuestas a quienes ya tenían swaps, es lo que muchos pudieran considerar el fraude del siglo. De hecho, hay una película basada en sucesos reales que habla sobre esto, llamada Margin Call o El precio de la avaricia. Trata de un gran banco que se tiene que deshacer de la noche a la mañana de todos sus bonos hipotecarios, CDO y demás productos basura para sobrevivir la crisis que se avecina, y lo hacen a sabiendas de que los productos que están vendiendo pueden llevar a la bancarrota a sus clientes. Ahora, los chicos de Brownfield están en bastantes aprietos. Bear Stearns, el banco al que le compraron la mayoría de sus swaps, también se está quemando en deudas como Countrywide, el banco que se acaba de colapsar. Si los chicos de Brownfield no venden sus swaps antes de que Bear Stearns quiebre, ya no van a poder hacerlo y van a perder todo su dinero. Para poder venderlo, de nuevo, necesitan a Ben, que desafortunadamente se fue de vacaciones a Inglaterra con su esposa justo ahora, pero logra encontrar un bar con una red de internet que puede usar. Mientras Ben hace tratos millonarios, los demás clientes del pub lo insultan, y no porque piensen que es rico, sino porque saben que es banquero. La negociación es dura porque incluso ahora los bancos están intentando exprimir a sus clientes por la mayor cantidad de dinero posible. Al final, los chicos de Brownfield consiguen ganar $80 millones por su apuesta en contra del mercado inmobiliario. Por su parte, Michael Burry también logra vender sus swaps y genera $2.69 mil millones para Sion Capital y sus inversionistas. Una vez que gana, le envía un correo a su socio Lawrence, el mismo que no creyó en él, para avisarle de estas enormes ganancias
ganancias y termina su comunicado con un de nada. Por otro lado, Jared Bennett también se sale con la suya y recibe un cheque de casi $50 millones, recordándonos que él nunca afirmó ser el héroe de la historia, solo un jugador más. Pero la historia del fondo de Mark es un poco diferente. En estos momentos, su compañía madre, Morgan Stanley, está sufriendo pérdidas de $15,000 millones a causa de uno de sus corredores inconscientes. Y si Morgan Stanley se va a la quiebra, Front Point, el fondo de Mark, también. Morgan Stanley necesita comprarle sus swaps y rápido. A pesar de eso, Mark se resiste fuertemente a venderlos. Ahora que la crisis ha llegado, se siente sucio al pensar que se va a hacer millonario cuando todos a su alrededor sufren. El 14 de mayo del 2008 se agenda un debate entre Mark y Bill Miller, un famoso inversionista y ferviente creyente en la economía de los bonos hipotecarios. Bill Miller cree que todo esto es un pequeño tope y que en cualquier momento esta supuesta crisis va a terminar. Además, habla con mucha seguridad de que el banco de inversión Bear Stearns está más sano que nunca. Pero mientras discuten, las acciones de ese banco caen casi a la mitad de lo que valían cuando empezó el debate. Y tan pronto terminan, la audiencia entera huye despavorida para tratar de retirar su dinero invertido. Unos cuantos meses después, el 15 de septiembre del 2008, varios de los bancos más grandes de Wall Street, incluyendo Lehman Brothers, uno de los más viejos de la historia de los Estados Unidos, caen en bancarrota. Ahora no hay una sola alma que pueda negar el efecto de la crisis. Mark finalmente decide vender sus swaps después de enterarse de que habría rescates del gobierno hacia varios de los bancos, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Merrill Lynch, por mencionar algunos. Le dice a su compañero Vinny, ya nada importa, véndelo todo. Instantes después, la película nos muestra al hombre de la casa de Florida, pero esta vez ya no está pagando la renta en su casa. Ahora vemos con tristeza que ha sido desalojado y tiene que vivir con su esposa y su pequeño hijo en un automóvil. Las consecuencias de la crisis del 2008 fueron devastadoras. Cuando la burbuja estalló, los primeros en caer fueron los grandes bancos de inversión que habían apostado con todo en los bonos hipotecarios. El más sonado fue Lehman Brothers, que quebró en septiembre de 2008, generando un efecto dominó en los mercados. Otros como Bear Stearns y Merrill Lynch fueron absorbidos a toda prisa por otros bancos para evitar el colapso total. Miles de trabajadores financieros fueron despedidos de la noche a la mañana. Oficinas cerraron, proyectos se congelaron y en Wall Street cundió el pánico. Aquí podemos ver videos reales de ese año donde los oficinistas tienen que caminar de regreso a sus casas con las cajas con sus pertenencias, pues el banco en donde trabajaban o el puesto que ocupaban probablemente dejará de existir. Las noticias se llenan de gráficas y valores de acciones desplomándose. Los presentadores de los noticieros no se pueden ni creer lo que está sucediendo, pues la magnitud de estas caídas no tienen precedentes. Mientras los bancos colapsaban, la gente común sufría aún más. Como bien lo vimos al inicio del video, las hipotecas con tasa variable empezaron a subir y en consecuencia muchas personas no pudieron pagarla. Como resultado, más de 10 millones de personas perdieron sus casas y familias completas fueron desalojadas. Así como la que vimos en la película, pero no una ni 10, fueron millones. Algunas comunidades incluso quedaron llenas de casas vacías y calles abandonadas. A medida que el sistema financiero se tambaleaba, toda la economía real entró en recesión. Se congelaron los créditos, empresas dejaron de invertir y contratar, miles de negocios cerraron y el desempleo en Estados Unidos alcanzó el 10%, el más alto en décadas. Es decir, millones de personas que no tenían nada que ver con hipotecas o bancos perdieron sus trabajos, sus ahorros y su estabilidad. Y no solo los ciudadanos que no tenían nada que ver pagaron los platos rotos, el mundo entero sufrió las consecuencias. Muchos países en Europa habían comprado grandes cantidades de bonos hipotecarios estadounidenses creyendo que eran seguros y en consecuencia naciones como España, Irlanda, Grecia e Italia entraron en crisis económicas prolongadas con recesiones profundas, rescates financieros y medidas de austeridad que marcaron la vida de millones. Al mismo tiempo, el comercio global se desaceleró, lo que afectó directamente a muchas economías emergentes en Latinoamérica, Asia y África. El miedo se extendió como un virus y en cuestión de meses las bolsas de valores en distintas partes del mundo perdieron más del 40% de su valor. Pero bueno, al menos quienes ocasionaron todo esto pagaron por sus actos, ¿verdad? Pues no, de hecho hasta fueron recompensados por el mismo gobierno. Ante el colapso total, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal inyectaron cientos de miles de millones de dólares a los bancos y aseguradoras para evitar que el sistema completo muriera. Y estos cientos de miles de dólares provinieron de los impuestos de la misma gente a la que afectaron. Sí, esto previno que las cosas para la economía se pusieron aún peor, pero aún así se siente como una profunda injusticia. Grandes instituciones como AIG, Goldman Sachs y Bank of America recibieron ayuda, pero la verdadera indignación llega aquí. Mientras la gente perdía casas y empleos, los banqueros se daban bonos millonarios, pues algunos altos ejecutivos usaron el dinero del rescate para pagar bonos personales, remodelar oficinas o seguir con sus lujos. A pesar de que se probaron fraudes, malas prácticas y corrupción, ningún alto ejecutivo de los grandes bancos fue a prisión. El único caso notable fue Karim Serageldin, un ejecutivo de Credit Suisse, que sí fue a la cárcel por inflar el valor de activos, pero fue una excepción, pues muchísimos otros hicieron lo mismo que él, pero no tuvieron tan mala suerte. Al final, Burry decide cerrar
Halcyon Capital. En la película, la explicación es que Burry ya no puede seguir operando bajo un sistema tan corrupto y es posible que esa haya sido una razón. Pero en la vida real, el gobierno comenzó a investigarlo por sospechas de un posible fraude financiero y esta razón también pudo haber pesado para que Burry tomara la decisión de cerrar. En la actualidad, Burry no trabaja para ningún fondo y solo invierte su propio dinero. Brownfield Fund, o por su nombre en la vida real, Cornwall Capital, actualmente sigue fuerte y operando desde Nueva York. Jared Bennett, o en la vida real Greg Lippmann, sigue siendo un estereotipo de Wall Street, pero ahora desde su propio fondo y no en Deutsche Bank. Y Steve Eisman, la persona que inspiró al personaje de Mark Baum, inició otro fondo de inversión y además tiene un podcast y un canal de YouTube llamado The Eisman Playbook, en donde habla de varios temas financieros. La crisis de 2008 destruyó millones de vidas, hundió economías, puso en jaque al sistema financiero global y dejó en evidencia un modelo donde los más poderosos juegan con las reglas y cuando pierden, el pueblo paga los platos rotos. Mientras tanto, los verdaderos culpables siguen caminando libres y muchos incluso más ricos que antes. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que algo así podría volver a pasar pronto o aún nos quedan buenos años de prosperidad? Gracias por ver este video hasta el final. Gracias a Maurice, mi hermano, por ayudarme con algunas explicaciones. Espero que te haya gustado el video y tú y yo nos vemos en el próximo.